Hola y bienvenidos a Con Ale de Lengua. Hoy vamos a comenzar con el temario de semántica del segundo cuatrimestre del segundo curso de la carrera de Filología Hispánica de la Universidad de Málaga. Y vamos a hablar del capítulo primero del libro El discurso confuso de Janicki, que se titula ¿De qué estás hablando? Lenguaje y abstracción. Bien, en él pues vamos a ver un poco lo básico de cómo entiende Janicki el lenguaje, de lo que es la abstracción, de lo que representa este lenguaje y de cómo eso va a afectar a nuestro comportamiento en sociedad y cómo va a afectar a digamos, nuestra percepción del mundo. Bien, antes que nada, debemos aclarar desde qué punto de vista va a estudiar Janicki el lenguaje y por tanto nosotros con él, ¿de acuerdo? Ya que hay dos puntos de vista. Tenemos por un lado el esencialismo, me acuerdo, que defiende que la realidad tiene unas características determinadas, unas características inmutables y ciertas a la que nos referimos. Es decir, el mundo es como es y nosotros nos tenemos que referir a él como es o podemos hacerlo mal. Por otro lado, el no esencialismo lo que postula, no esencialismo o antisencialismo, postula que la realidad a nosotros nos llega filtrada a través de nuestra propia percepción. Es decir, la realidad es como es, pero nosotros la percibimos de forma sesgada o de forma limitada debido a nuestras propias limitaciones, tanto físicas como mentales, como sociales, como, bueno, nuestra propia experiencia. Y esto de la experiencia va a ser bastante importante, vamos a verlo más adelante, pero antes vamos a aclarar cómo ve el no estructuralismo el lenguaje. Para el no estructuralismo, el lenguaje transmite evidentemente información, porque es el motivo principal de expresarnos lingüísticamente. Transmitir una información concreta en base a palabras, al menos cuando nos referimos a lenguaje hablado en su definición más clásica, porque podríamos divagar acerca de lo que es el lenguaje bastante. Pero cuando nos vamos a referir al lenguaje, la mayor parte de las veces nos vamos a referir al lenguaje según la definición de Saussure, que era, pues, lenguajes, el clásico lenguaje hablado, podríamos llegar a referirnos al escrito, pero como el lenguaje escrito es una manifestación del hablado, nos vamos a quedar con el lenguaje hablado. Por tanto, este lenguaje transmite información de forma básica, pero también transmite en base al tono, en base al lenguaje que utilizamos, en base a cómo nos comportamos, transmite sentimientos. Al igual que transmite las características del hablante, según la forma en la que tengas de expresarte, estás dando información acerca de tu sexo, de tu procedencia social, de tu procedencia geográfica, de tu edad, de con qué tipo de personas te has juntado, en qué ambiente vives, etc. Y esto me recuerda a una frase de Jesús Toussaint que decía en su libro del lujo del lenguaje de 1989, tenía un capítulo, acá por donde podría decir que es el 4, pero tampoco os fíes mucho, que decía, dime ven y sabré que quieres verme o que no quieres verme o que quieres que me vaya. ¿Por qué? Porque si yo te digo, ven, pues vale, te estoy llamando, quieres que vaya. Si yo te digo, ven, 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 te lo estoy diciendo de forma, pues, apurada, sé que me necesitas, sé que no es que quieras que vaya, es que necesitas que vaya. Pero si te digo, ven, te lo digo de forma, pues, con hastío o con aburrimiento, sé que realmente no quieres que vaya, pero me lo estás diciendo por compromiso o porque, bueno, pues te hace falta, pero no quieres que vaya. Entonces, según la forma en la que utilicemos este lenguaje, incluso más allá de lo que son las propias palabras, estamos transmitiendo estos sentimientos o estamos transmitiendo diversas características nuestras como hablantes. Por supuesto, el lenguaje sirve y es primordial para relacionarnos en sociedad. Sin el lenguaje, sin poder comunicarnos con los demás, la comunicación en sociedad sería muy diferente y mucho más difícil. Bien, el lenguaje podemos definirlo como un sistema de símbolos que define
realidades concretas, materiales. Esto es un elefante, bueno, es una imagen de un elefante, que, bueno, pues es lo que es un elefante. También puede referirse a realidades concretas inmateriales. Una persona enfadada, más o menos, se ve así, pero nosotros no podemos representar el enfado como tal, tenemos que representar a una persona enfadada. Y también tenemos realidades abstractas, como por ejemplo el amor. Es imposible representar como tal el amor. Para hacerlo, tendríamos que representar una escena o una situación que nos despierte este tipo de concepto, que nos despierte lo que es el sentimiento del amor. Pero no se puede representar con tanta facilidad o no se puede representar de forma tan exacta como una realidad concreta material o el sentimiento de enfado. Una persona enfadada. Vale. Entendiendo esto, vamos a movernos a la figura de Ogden y Richards, ¿de acuerdo? Que prácticamente lo que hace es que dibuja un triángulo que, bueno, habla de cómo las personas extraemos lo que es una palabra y para referirnos a una serie de, pues, de cosas, de realidades, ¿de acuerdo? Vamos a situarnos, ¿de acuerdo?, en un referente, ¿de acuerdo? Referente, pues puede ser cualquier realidad. En este caso tenemos a un pez. Tenemos a un pez al que vamos a llamar Nemo. Nemo es una unidad, una realidad concreta de una especie animal. Y tiene muchas personas, o sea, muchas otras realidades que son como él, son parecidos a él. Está Nemo, está Dory, luego está pues otro pez que es Manolito y luego tenemos a otro pez que es Eustaquio. ¿Qué pasa? Que si le ponemos un nombre diferente a cada pez o a cada realidad, yendo más allá, que hay en el mundo, primero que no seríamos incapaces de memorizarlas todas y segundo, eso no tiene sentido, no es nada pragmático y estaríamos atentando directamente contra el propósito principal del lenguaje, que es la comunicación. Por tanto, si yo me tengo que aprender cómo se llama cada pez y tengo que comunicarme en base a eso, el lenguaje no tiene propósito ninguno prácticamente, porque termino antes señalando. O sea, además, si no lo tengo delante, es mucho más difícil representar esto de lo que estoy hablando. Entonces, en base a una serie de características comunes que tienen todos estos peces, aletas, escamas, branquias, vivir bajo el agua, los ojos a ambos lados de la cara, etcétera, 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 yo creo un concepto, abstraigo un concepto que va a reunir ciertas características de todas estas realidades y que va a convertirlas, pues, digamos, en una base o una imagen mental, más bien, que va a ser la que cuando yo vea a uno de estos animalitos, voy a entender que es el concepto, que es un pez por el concepto de pez que yo tengo en la mente. Esto vamos a ver mucho más adelante, que tenemos ejemplos típicos y tenemos ejemplos que son no típicos, por tanto, lo que es este concepto no es algo inmutable. Hay personas que pueden incluir dentro de este concepto realidades o referentes que otras personas no incluirán. ¿De acuerdo? Pero esto es el capítulo 3 de Janicki, si no recuerdo mal, entonces todavía nos queda bastante para llegar ahí. Por tanto, el concepto se refiere a un conjunto de referentes que reúnen una serie de características incluidas en este concepto. Este concepto va a venir activado y va a verse, digamos, representado por un símbolo, ¿de acuerdo? Un símbolo por el que nos vamos a referir a todos estos referentes que comparten las características que extraemos en el concepto. Por ende, tenemos el símbolo, la palabra pez, que se refiere a Nemo, se refiere a Dory, se refiere a Manolito y se refiere a Eustaquio. Y esta palabra pez es la que a nosotros nos va a activar el concepto, esa imagen mental cuyas características hemos
extraído de observar a toda esta multitud de peces. Habiendo entendido el diagrama de Ogden y Richards, vamos a subir un peldaño en lo que es la complicación que tiene entender estos conceptos tan, digamos, abstractos, valga la redundancia, del lenguaje, y vamos a hablar del diferencial estructural de Korzybski, a quien también vamos a estudiar bastante a través de Janicki. Korzybski hizo este esquema que vemos a la izquierda, en el cual representaba la realidad, o nuestra percepción de la realidad, nuestros niveles de percepción de la realidad, en diversas papelinas, diversos niveles que son papelinas. Estas papelinas tienen cuerdas, vamos a ver ahora lo que significa cada papelina y cada cuerda. El primero de todos, el más alto, sería el nivel de evento, que es la realidad. La realidad tal y como es, no tal y como la percibimos. Recordemos que esto es lo básico del no estructuralismo. ¿Y por qué esto es así? Bien, porque nosotros, como seres humanos, no podemos percibir cada átomo de la realidad, al menos sin ayuda. Nosotros lo que vemos es el resultado de cómo esos átomos se juntan y cómo esos átomos, bueno, pues se ordenan y cómo refractan la luz y cómo interactúan con nuestros sentidos físicos. Por tanto, lo que es la realidad no podemos diferenciarla, no podemos verla tal y como es, sino que nosotros lo que percibimos directamente es el nivel de objeto, que se da en base a la experiencia. Un ejemplo muy claro de cómo funcionaría el nivel de objeto sería, bueno, aparte de lo que nosotros estamos viendo, evidentemente, sería una ciudad. Yo, por ejemplo, pienso en la ciudad de Shanghái y mi referente de la ciudad de Shanghái probablemente sea una película de artes marciales de Jackie Chan. ¿Jackie Chan ha estado en alguna película de artes marciales en Shanghái? Pues no lo sé. Pero bueno, una película. Pero una persona que viva en Shanghái, evidentemente va a tener una experiencia de Shanghái de haber vivido allí. Va a recordar sus calles, va a recordar su olor, va a recordar la contaminación, va a recordar la gente, va a recordar la comida, va a recordar cómo huele, va a recordar cómo son los sonidos de Shanghái, cosas que yo no puedo recordar porque no tengo la experiencia de ese nivel de objeto que sí tiene una persona que vive en Shanghái. Moviéndonos al ejemplo que tenemos a la derecha del oso polar, con el que vamos a seguir viendo el resto de niveles, tendríamos el nivel de realidad, que es, bueno, pues es un oso polar, no tiene más. Es decir, es un conjunto de átomos que se ordenan de una manera determinada. Es también la realidad tiene, o sea, lleva implícito el desarrollo físico, el crecimiento de ese oso, como sus células van evolucionando, van creando nuevas, van muriendo, etcétera, que son cosas que incluso aunque tengas un oso polar delante no estás viendo, porque estás viendo el nivel de objeto de ese oso, sería cómo huele ese oso, sería cómo de calentito es ese oso, lo que impone ese oso, cómo tiembla el suelo cuando ese oso se mueve. Pero nosotros, que estamos viendo una imagen de ese oso, no tenemos ahora mismo, o sea, no somos conscientes de ese nivel de objeto que da la experiencia. Nosotros estamos en el siguiente nivel, en el nivel descriptivo. Este nivel descriptivo, como su nombre indica, obedece a una descripción, evidentemente, no tan completa como la propia experiencia de lo que es un oso polar. Este nivel descriptivo que no podría ser esta imagen, o podría ser una descripción al uso, pues con adjetivos, diciendo pues tiene pelo, es blanco, tiene el morro de una manera determinada, tiene garras, etcétera, 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 es un mamífero, ¿vale? Pero bueno, el nivel descriptivo digamos que es cualquier
cosa que te ayude a entender o a hacerte una idea de qué es un oso polar en este caso. Bien. Continuando con la abstracción, una vez tú te han hecho esa descripción, tú, por inferencias, que se llama, lo cual es el siguiente nivel, ahí hay una errata, no es nivel de abstracción, sino nivel de inferencia, ¿de acuerdo? El nivel de inferencia representa la idea que te haces tú de esa descripción. Nosotros tenemos aquí ahora mismo esta descripción, ¿de acuerdo? Este oso polar, vamos a llamar B. Yo le quito la diapositiva y vamos a recordar a Benny. Más o menos nos podemos hacer una idea más o menos exacta de cómo era Benny en base a lo que hemos visto. Podemos recordar que tiene el pelo blanco, podemos recordar las garras, podemos recordar tal, pero no podemos recordar ni cómo Benny huele, ni podemos recordar cuántos pelos tenía Benny, ni podemos recordar... Bueno, tampoco sabemos el tamaño de los dientes porque la descripción de Benny no se nos ha dado el tamaño de los dientes. Y aunque se nos hubiera dado, pues no podríamos... tenemos que hacernos una idea de cómo son estos dientes de Benny. Y podemos seguir abstrayendo. Tenemos el nivel de generalización, la forma en la que creamos este concepto en base a lo que sabemos del referente de Benny. Si Benny es como sus colegas osos polares, pues un oso polar tiene que tener el pelo blanco, tiene que tener el morro, bla, 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 bla. Por tanto, estamos generalizando, estamos bajando hasta un nivel de generalización para hacernos una idea de cómo son los osos polares en base a lo que sabemos de Benny. Y podríamos seguir generalizando en cuanto a lo que viene siendo un mamífero, bla, 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 pero no es el propósito de esto porque no terminaríamos nunca. Bien. ¿Qué significan pues estas cuerdas que van conectando las distintas papelinas? Bueno, hay algunas que conectan con las papelinas de abajo y hay otras que no conectan con las papelinas de abajo, que se pierden. Esto lo que representa es que no podemos representar o no podemos llevar al siguiente nivel de abstracción todos los datos del nivel de abstracción superior. Como habíamos dicho, no podemos llevar al nivel de objeto las cosas que nosotros como humanos no podemos percibir. Y no podemos llevar al nivel descriptivo las sensaciones o las experiencias que nos ha dado a nosotros este nivel de objeto. Podemos describirle cómo huele un oso polar, pero no podemos darle o enseñarle el olor de un oso polar. Al menos en el nivel descriptivo, evidentemente, si lo ponemos delante de un oso polar, no es un nivel descriptivo. Esa persona está viviendo su propio nivel de objeto con ese oso polar. Así pues, se van perdiendo y desde el nivel descriptivo hasta el de inferencia y hasta el de generalización, pues va simplemente una papelina porque más que perderse lo que son los datos, lo que pasa es que se conecta con lo justo, solo con lo que nos interesa. Bien, habiendo entendido el diferencial estructural de Korzybski, vamos a pasar a hablar de la escalera de Hayakawa, también llamada escalera de abstracción. Pero cuidado, no es lo mismo que el diferencial estructural de Korzybski, por favor. El diferencial estructural de Korzybski lo que se refiere es a cómo percibimos la realidad o cómo percibimos una realidad concreta. La escalera de Hayakawa lo que representa es cuánto de la realidad estamos percibiendo. Me explico. La escalera de Hayakawa se representa mediante una escalera en cuya base tenemos una vaca que se llama Darcy, o sea, no es una vaca, es la vaca Darcy. Sobre ella, un par de peldaños por encima, tenemos vacas, tenemos ganado por encima, tenemos granja y por último tenemos riqueza. Técnicamente podríamos seguir subiendo en la escalera y tendríamos más cosas, podríamos seguir bajando y tendríamos más cosas, pero no nos viene al caso. Bien, pues la teoría de la escalera de Hayakawa lo que dice es que mientras más alto subimos, más realidades estamos abarcando, pero con menos detalle.
mientras que más abajo vayamos, menos cosas estamos abarcando, pero estas las estamos abarcando con más detalle, ya que si yo me refiero a Darcy, estoy refiriéndome a una oveja, una vaca concreta, que es esta vaca. Esta vaca no incluye ni al resto de vacas, ni incluye a las gallinas ni las ovejas, ni incluye el tractor de la granja, ni incluye el dinero. Pero sí incluye, o sea, sí nos estamos refiriendo concretamente a las características que incluye esta vaca Darcy para lo que nos interese. Sin embargo, esta riqueza sí que incluiría a la granja, porque la riqueza puede venir de una granja, puede venir, evidentemente, si viene de una granja, puede venir del el ganado. Ese ganado puede incluir vacas y esas vacas pueden incluir a Darcy. Pero al decir riqueza, tú puedes pensar o puedes no pensar que te estás refiriendo a una granja. Tu riqueza puede venir de ser un juez o tu riqueza puede venir de vender droga. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra riqueza técnicamente puede incluir todos los niveles inferiores, pero no necesariamente tiene por qué referirse o no nos da detalles acerca de todos estos niveles inferiores. Al igual que la vaca Darcy sí nos da el máximo número de detalles acerca de Darcy, pero ni nos habla del resto de vacas, ni nos habla del ganado, ni nos habla de la granja, ni nos habla del dinero. Por tanto, tendríamos un grado básico de abstracción, tenemos que establecer un sistema básico de abstracción, digamos, para referirnos más o menos a estas realidades con las que poder comunicarnos. Digamos que el punto medio podría ser el suficiente como para referirnos a poder extraer ese concepto. Esto también va a depender del contexto, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero lo importante es saber que bueno, estos grados de abstracción son directamente proporcionales, es decir, mientras más cosas estoy incluyendo, cuando estoy hablando de riqueza estoy incluyendo muchísimas cosas, pero estoy abstrayendo mucho más, estoy siendo mucho menos concreto, y esto es inversamente proporcional a la cantidad de detalles que recojo. Si yo hablo de riqueza, yo no estoy recogiendo ningún tipo de detalle de dónde viene esa riqueza. Sin embargo, si me refiero a la vaca, me estoy cogiendo bastantes detalles porque es una vaca concreta, con un nombre concreto, que tiene unas características determinadas. A lo mejor tiene un cuerno más grande que el otro, tiene una mancha más cerca del cuello que otras, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es un poco redundante, pero si ayuda a que se entienda mejor, vamos a poner otro ejemplo de mayor a menor grado de abstracción, ¿de acuerdo? Tenemos un ser vivo, que puede ser un animal, una persona, una planta. Técnicamente una persona entraría dentro del rango de animal, pero bueno. Para ser más concreto, tenemos un mamífero, que puede ser un ratón, puede ser un perro, puede ser una vaca, pero no, nos referimos a un humano. Un humano puede ser un hombre, una mujer, un niño, un adulto, un anciano. Ah, nos referimos a un niño, ¿de acuerdo? ¿Cuál de todos los niños? A Pedro. Amigo, ¿de acuerdo? Entonces, Pedro es un niño humano, mamífero, que es un ser vivo, pero Pedro no incluye a los otros niños. Ni niño incluye al resto de humanos, ni humano incluye al resto de mamíferos, ni mamífero incluye al resto de seres vivos. Entonces, mientras más vamos concretando, más información vamos descartando. Y mientras más información queremos abarcar, menos vamos a concretar. Vale. Por último, vamos a hablar brevemente de lo que es la contextualización del lenguaje, ¿de acuerdo? Básicamente, podríamos resumirlo en que el lenguaje entiende de contextos. Y que cada contexto va a venir dado, como hemos visto en los niveles de abstracción, por las experiencias de las personas o lo que estas personas hayan, digamos, conozcan acerca de algo. Vamos a profundizar en lo que es pues estas experiencias y estos contextos en temas posteriores, pero por realizar una introducción, ¿de acuerdo? Vamos a terminar con dos frases de Benedetto Croce. Perdón, una de Benedetto Croce y otra de Humpty Dumpty en la obra A través del espejo.
Benedetto Croce decía que sublime es todo lo que eso será llamado por aquellos que han empleado o emplearán ese nombre. Es decir, que lo que es sublime, lo que representa, algo que es sublime, depende muchísimo de la experiencia que haya tenido esa persona. Para mí sublime puede ser cómo actúa la gravedad en ciertos ámbitos, y para mi abuelo sublime puede ser un teléfono móvil, porque puedes mandarle fotos a una persona que está en la otra punta del mundo sin tener que esperar a que llegue la carta y a que te conteste. Es increíble, es sublime hacer eso. Sin embargo, para mí es lo más normal del mundo. Igual que para mí es sublime cómo puede actuar la gravedad, y para un astrofísico dice, pero si eso es lo más normal del mundo, ¿de qué estás flipando? Entonces, bueno, pues sublime, ¿no? Es una palabra que es bastante ambigua, porque depende muchísimo de lo que es tu percepción, tus experiencias, digamos, pues lo que tú opinas. Y la última frase, en relación con esto que hemos dicho arriba, es lo que decía Humpty Dumpty en la novela de A través del espejo, que dice que cuando usa una palabra significa solo lo que él quiere que signifique, ni más ni menos. Es decir, las palabras que utilizamos están dichas en base a nuestras experiencias, en base a nuestra percepción y en base a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos decir con esa palabra. Por tanto, no es justo, digamos, decir que cuando nosotros, digamos, cuando decimos algo, ¿no? Es como, no te has expresado bien. Disculpa, yo me he expresado, digamos, he dicho lo que he querido representar, lo que he pensado. Otra cosa es que debido a ciertas discrepancias en lo que vamos a ver en el tema siguiente, que es la base común, no sea, digamos, el intercambio ha dado lugar a un malentendido. Pero yo, al usar esas palabras, las he usado con el significado que he querido usarlas, es decir, con el significado que yo he pensado que eran. Otra cosa es que no se haya entendido por el motivo que sea, como, repito, vamos a ver en el tema siguiente. Así que, con este pequeño clickbait de lo que es este pequeño adelanto de lo que vamos a ver en el capítulo 2 de Janiki, ¿de acuerdo? Vamos a cortar, vamos a dejarlo por aquí. Y nada, pues espero que haya sido fructuoso, espero que se haya entendido todo bien y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.